El coronavirus es algo que está en Bolivia, que va a estar en Bolivia y que va a permanecer por muchos años. Lo importante es saber cómo estar pendiente y qué hacer en nuestro día a día, ¿no? En las personas comunes. Pero tengo un invitado, el señor Wilber Bernabé Ibarra. Él es técnico de la empresa Cedrovet, que con Cedrovet vimos hace un par de días, no me equivoco, 3 o 4 días, un técnico español de Beringer nos daba unos tips cómo hacer el control en las granjas porcinas. Ahora Wilber nos va a decir cómo hay que hacer el control ya un poco contextualizado a lo que es la granja porcina en Bolivia. Bienvenido, Wilber, a Publiagro Online. Buenos días, no sé si me escuchan. Perfectamente. Su cámara. Ya, bueno, en primer lugar, buenos días. La cámara Les agradezco mucho por la oportunidad que me dan de aportar un poco, ¿no? Al sector porcino, básicamente, donde pertenecemos nosotros como técnicos. Bueno, en primer lugar, yo lo que siempre trato de ver en la granja es que todos los empleados de granja, técnicos de granja, hoy, digamos, bajo esta situación que nos ha llevado el COVID-19, en primer lugar nos informemos de esta pandemia, de los cuidados que tenemos que tener para evitar, digamos, contagiarnos con esta enfermedad. Y además, el también tomar las medidas necesarias para poder tener en funcionamiento las granjas, o sea, para no dejar nuestra granja sin personal, por ejemplo, en el caso que tengamos alguna persona enferma en la granja. Entonces, yo elaboré un pequeño protocolo. Obviamente este protocolo no está escrito en piedra, se puede mejorar, se puede corregir algunas cosas, pero básicamente es para que a partir de este protocolo podamos tener, digamos, una orientación, cómo tenemos que, en la granja, obviamente, de acuerdo a la situación de cada granja, elaborar un protocolo específico para cada granja, básicamente para tener un lugar bioseguro donde el personal que trabaja no se enferme, por un lado, no se enferme, y que la granja continúe produciendo, no tenga que parar porque haya un contagiado dentro de la granja, básicamente. Es muy importante eso, ¿no? Porque el animal no puede esperar a que pase la cuarentena el humano, se recupere. Más bien hay que tener estos protocolos que usted nos va a presentar para que la granja porcina no pare, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que yo voy a enfocar más o menos enfoqué este protocolo desde un punto de vista básicamente de la organización del trabajo dentro de la granja. Perfecto. Ya conocemos, creo que muchos de los técnicos, colegas o personas que están en el rubro conocen mucho el tema de bioseguridad. Es un trabajo, o sea, es algo que lo hacemos rutinariamente, el tema de bioseguridad dentro de la granja. Es algo que lo tenemos bien desarrollado dentro de la granja porcina y seguramente también dentro de las granjas avícolas. Pero obviamente, ¿no?, esta situación nos está llevando a que modifiquemos algunas cosas de este sistema de bioseguridad que tenemos dentro de la granja. Entonces yo, para no hacerlo un poco, porque es bastante largo, digamos, el protocolo, pero voy a hablar prácticamente de lo fundamental de este protocolo. Por ejemplo, en el tema del personal. En las granjas de cerdo, bueno, de forma natural, ya están organizadas o distribuidas por área, ¿ya? Entonces, lo ideal es que cada sector o área tenga su personal y se delimite físicamente hasta dónde tienen permitido llegar cada área. Obviamente esto está relacionado con las distintas actividades de manejo, básicamente, o sea,
ellos puedan desarrollar en un espacio físico todas las actividades de manejo. Por ejemplo, un ejemplo en el caso del área de maternidad, donde se dan los partos, se realizan los destetes. Entonces, aquí por ejemplo, entonces, tenemos que fijar una franja de seguridad, yo lo llamaría una franja de seguridad, donde va a ser el intermedio, donde pueda hacerse el contacto entre un área y otra. Entonces, el personal de maternidad va a llevar a los lechones hasta ese lugar, y de ese lugar vendrá otro personal de otra área, en el caso de recría, recogerá los animales. Entonces, esta es una forma que vamos a evitar el contacto entre áreas. Un ejemplo de hoy hizo en el caso de maternidad y recría. En el caso de maternidad y gestación, por ejemplo, lo mismo. En el momento, cuando hagamos el traslado de las madres destetadas a gestación, de la misma forma. Entonces, de esta forma nosotros, en el caso que enferme una persona del área de maternidad, por ejemplo, entonces nosotros, el riesgo de que enfermen personales del área de gestación, recría o engorde va a ser mínimo, claro, porque estamos delimitando el movimiento del mismo personal dentro de la granja. Esa es una opción, por ejemplo, que planteamos en el protocolo, una opción donde delimitamos por área de trabajo. Inclusive esta delimitación va a venir desde el ingreso del personal a la granja. Los ingresos van a ser, o deberían ser por área, digamos, el área de maternidad, por ejemplo, doy un ejemplo, podría ingresar a la granja a las 6:30, el de gestación a las 7. En el intervalo de estos dos grupos se debe desinfectar el baño o el área de ingreso a la granja, el vestuario donde la gente llega y se cambia, por ejemplo. Entonces, una medida, por ejemplo, para reducir el riesgo de que haya un contagio que viene de afuera. Otra cosa importante que también destaco en este protocolo es que, por ejemplo, la medición de temperatura de las personas que ingresan, por ejemplo, al predio donde está la granja. Sería una medida muy importante medir con el termómetro láser a cada persona que ingresa a la granja, por seguridad, digamos, para ver si está con fiebre o no. Si está con fiebre, probablemente tendríamos que despacharlo para su casa, una sospecha que pueda tener un problema de COVID-19. Entonces, eso sería otra alternativa. Bueno, eso es lo que les comenté hace un momento. Sería una alternativa. Se llama una opción que se llama escalonada. Realizar el trabajo de forma escalonada. La otra opción sería similar a la opción anterior que les he dado, que les he comentado. Sería subdividir cada grupo de trabajo. Por ejemplo, en maternidad tenemos, no sé, unos 4 personas trabajando en el área, podemos subdividirlo en grupos de la mañana y la tarde. Eso nos ayudaría también a reducir el riesgo de que enferme, digamos, si enferma, por ejemplo, un personal, solamente va a ser, pongamos un ejemplo, que sea solamente un personal de maternidad del turno de la mañana. Solamente se va a ver afectado el turno de la mañana de ese grupo de trabajo, no todo. Ya, perfecto. No sé si se entiende, ¿no? No, está claro. A eso le llama usted lo escalonado, ¿no? Claro, escalonado y por turnos tarde-mañana. Exacto. Y el otro punto sería algo ya un poquito mucho más complicado de manejar. En el caso que todo el personal de la granja se infecte, ahí sería, yo espero no llegar, que ninguna granja llegue a esa situación, pero creo que en ese caso la única opción que tendríamos sería contratar personas que vivan cerca de la granja y se encarguen básicamente de alimentar y de cuidar a los animales, porque estamos hablando de personas que no tienen o que no están capacitadas para hacer trabajos técnicos, por ejemplo, de inseminar, de atención de parto, de vacunar. Entonces, ahí frenaríamos un poco el tema de los trabajos, por ejemplo, de las inseminaciones para cumplir las cuotas de monta y gestación, y cumplir o tratar de mantener nuestro flujo de producción. Entonces, al haber esta situación, nuestro flujo de producción probablemente se va a cortar porque no se van a hacer las montas. Ya, y ahí bajaríamos drásticamente la producción, ¿no?
Claro, por eso ahora, digamos, ¿no? Hay muchos productores que están muy preocupados, inclusive algunos están con la idea de no hacer monta. En algunos casos probablemente hay productores que van a tener que despedir a personal por el tema de la situación, que la que está el sector porcino ahora, ¿no? Por el tema de que el precio del cerdo está muy venido a menos. Entonces, eso sería a grandes rasgos. Sí. Obviamente hay que evaluar la situación de cada granja para hacer uno específico para cada granja. Con lo relacionado a los cuidados de la gente, obviamente hay que tener barbijo todo el tiempo, mantener la distancia social que conocemos todos ahora, y el lavado de manos, que es importante. En cada área debería haber un lugar donde haya el detergente, el desinfectante, de manera frecuente, para hacerlo repetidas veces. Y básicamente esas son las medidas importantes que todo el personal debe mantener en la granja. Wilber, ¿cómo le va? Buen día, Karina le habla. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cuán importante, Wilber, es la información en las granjas? Y tengo entendido también de que en las granjas se deben implementar, por ejemplo, letreros, señaléticas, ¿no? Para que el personal esté constantemente viendo esa señalética y recordando las medidas que debe tomar, ¿no es cierto? Claro, bueno, es muy importante en primer lugar informar al personal de granja sobre la enfermedad como tal, los cuidados que deben tener, y obviamente, como yo ya he dicho inicialmente, tratar de organizar el trabajo, por ejemplo, le hablo físicamente, delimitar las áreas, y en cada área poner información. Información de, por ejemplo, área restringida o área compartida entre dos áreas, aquí puede llegar, digamos, ¿no? De aquí para allá no puede moverse, y el otro de información. Lo básico, lávate las manos. Claro, ¿no? Exactamente, eso, todo lo que recomienda, por ejemplo, la OPS, sobre el cuidado, el uso del barbijo, cómo se debe usar el barbijo, cómo se debe usar el desinfectante, o sea, toda la información que hay disponible actualmente en el Ministerio de Salud, por ejemplo, es importante para que la gente tenga presente los cuidados que debe hacer. Yo creo que en una granja no es tan difícil implementar las medidas, ¿no? Porque básicamente el personal está acostumbrado a las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos entrado nosotros a una granja y lo hacen a uno bañarse, cambiarse, ponerse unos zapatos plásticos y demás? No es tan difícil, o también hay que insistir en este caso. Yo creo que no es tan complicado, ¿no? En el caso del rubro porcino no es tan complejo, porque nosotros el tema de bioseguridad lo manejamos cotidianamente. Sí. Inclusive las granjas porcinas están diseñadas bajo esa perspectiva de bioseguridad, o sea, todo el diseño de los galpones, la distribución de los galpones están bajo ese concepto de bioseguridad. Entonces creo que no es, pero es importante. Yo siempre, por ejemplo, en granja, donde el personal viene de afuera, no vive dentro de la granja. En esos casos yo tomaría mis recaudos en el tema, por ejemplo, de hacer los controles antes del ingreso al predio de la granja, ser más exhaustivo, digamos, en cumplimiento de todos los cuidados para no tener problemas, porque hemos visto que esta enfermedad, digamos, hasta ahora no hemos logrado conocerlo realmente cómo funciona esta enfermedad. Cada día vamos descubriendo nuevas cosas sobre esta enfermedad, que seguramente de aquí a poco vamos a ir cambiando algunas cosas que estamos
tomando como medida ahora, ¿no? Claro, y yo creo que lo más importante es tomar control en el tema de las visitas, como usted decía, lo que de repente se debió hacer acá en Bolivia a nivel nacional, en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos nosotros con Enrique, comentábamos que si una persona del rubro veterinario hubiera estado a cargo, ya hubiera tomado las medidas de inicio, digamos, ¿no? Entonces, esas medidas que usted está diciendo, importante tomar atención a la visita, ¿no? de exterior, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? Nosotros, como trabajamos en producción animal, tenemos por regla general ver siempre el tema de bioseguridad. No nos olvidemos que trabajamos con gran cantidad de animales. No podemos nosotros hacer tratamientos individuales, tenemos que hacer tratamientos poblacionales. Entonces, por eso es que manejamos mucho el tema de epidemiología, básicamente ver, digamos, los riesgos de que ingrese alguna enfermedad a la granja. Entonces, creo que es importante, a pesar del tema de conocer nosotros el tema de bioseguridad, siempre no olvidarnos. Hoy, por ejemplo, estamos no discutiendo, por ejemplo, el tema de una enfermedad que afecta al cerdo. Básicamente es una enfermedad que está afectando a las personas, y sabemos que las personas son las que ponen en funcionamiento, digamos, las granjas porcinas. Pero tenemos que cuidar o crear un ambiente bioseguro para que todo el personal de granja trabaje seguro, sin el riesgo de que puedan enfermar del COVID-19. Listo, Wilber, ha sido bien aclaratorio, bien práctico. Yo estoy seguro que quienes nos están escuchando o nos van a escuchar a través de la retransmisión van a agarrar varios de estos consejos. Al final esto es, ¿no? Los consejos que dan los expertos como usted tienen que ser puestos en práctica en las granjas. De nada sirve conocerlo y no practicarlo, porque al final, si bien cuidan al animal, ahora hay que cuidar al personal y hay que hacer no un doble filtro de bioseguridad, simplemente mejorar aún más el filtro que aún tienen y que, como usted dice, el veterinario está acostumbrado a hacer esto. Gracias, Wilber. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego. Bueno, fue Wilber Bernabé que nos dio todos esos datos para tener en cuenta en las granjas porcinas. La granja porcina que está muy debida menos, la verdad que ahorita decirle al productor, bueno señores, tienen que invertir más en esto, se derrumban, ¿no? Pero tienen que hacerlo de manera paulatina. El COVID va a estar, lo dijo el anterior veterinario Marco Antonio Arce, va a estar. Solo hay que prepararse. Claro, hasta el 2000, ¿sabe qué es lo que él dijo, no? Hasta el 2020 todos vamos a estar contagiados, solamente que hay que prepararse. Igual acá, lo que hay que preparar la granja porcina es para que la granja siga funcionando. Rotativo, escalonado. Claro, para ellos todo esto no es novedad, como él dijo, ¿no? El tema de la bioseguridad. Exacto. Pero tienen que tomar algunas medidas en ciertos puntos, digamos. Siempre toman en cuenta, por ejemplo, el tema de las visitas externas a la granja. Pero esta vez yo creo que le van a tomar más atención a esto para evitar posibles contagios o a la gente, ¿no? Lo que le decía yo y le preguntaba, el tema de las señaléticas, por ejemplo. Es importante que a mucha gente le viene bien estarle machacando, lávate las manos, lávate las manos, ¿no? La verdad que es así. Al personal hay que estar siempre recordándole que haga bien las cosas. Si bien lo entiende, pero uno se relaja, pues, ¿no? Claro. Y hay que estar en esto. Al menos en el aspecto de bioseguridad no hay que relajarse. Por eso ellos son estrictos. No hay que relajarse. Si alguna granja porcina o avícola tiene realmente cierto nivel de éxito en su producción, es porque justamente vigilan muy bien la parte de bioseguridad, porque son cultivos intensivos, ¿no? Entra algo y automáticamente se dispersa fácilmente por toda la producción. Entonces son celosos en eso. Ahora hay que ser celosos, más celosos aún, ya no pensando en el animal, sino pensando en el personal, en que el personal no se contagie. Y si se contagia, seguir este tipo de protocolos que ha sugerido Wilber Bernabé Ibarra de la empresa Cedrovet.